Recording stopped. Ahí estamos, ¿sí se escucha bien? Buenos días. Perfecto. Vamos a arrancar. Esperen que entro a la última Recording posición in que queda. progress. Ahí está. Bueno, muy buenos días a todos. Perfecto, gracias Walter. A todos les pido, solamente tengo activado para poder ver quiénes tienen las camaritas y lo tengo a Walter Godoy, entre todos los que están en la sala, así puedo ver más gente mientras voy hablando. Eh, Vamos a continuar con las clases. Después del trabajo o por lo menos el trabajo investigativo que hicieron, esto ya lo estoy grabando, ahí está. Una de las cuestiones que por ahí me gustaría resaltarles, independientemente de que ustedes puedan haber leído algo en el momento de preparar lo que tenían que hacer, tenía que ver con un tema o un capítulo que después seguramente vamos a hacer un trabajo y después de hablar de positivismo criminológico, que es lo que vamos a intentar empezar a dar hoy. Seguramente de acá a 15 días, yo les voy a avisar con la suficiente anticipación, vamos a hacer un trabajo en la medida de lo posible y para todos aquellos que estén cercanos o en la ciudad de La Plata, vamos a hacer una actividad en jefatura directamente. Así que espero, voy a ver incluso si puedo unir las dos comisiones para hacer eso, si es que me lo permiten, porque entre las dos comisiones somos un montón de gente. Vamos a ver si nos permiten. Después lo vamos a hacer con tiempo. Eh, Les decía, entonces vamos a empezar con el tema, ¿sí? Recuerden que esto no se graba y parte de lo que va a ser el segundo trabajo y después el trabajo este, de formación integral o el trabajo definitivo, el de la entrega definitiva, lo vamos a hacer sobre esta temática y básicamente lo que dije en clase. Es decir, ChatGPT y las inteligencias la van a poder utilizar para conseguir el material o para surtirse de la temática, pero sé lo que doy y de dónde lo saco. O sea, así que prácticamente ahí no hagan agua, simplemente basta con los apuntes que tomamos. Eh, Cuando ustedes terminaron, o por lo menos nosotros terminamos la última clase que tuvimos juntos, hablamos de aquellos grandes cuatro primeros pensadores, si se quiere, que tenían que ver con Beccaria, que tenían que ver con Howard, con Bentham, indistintamente desde dónde lo hacían y indistintamente del periodo temporal desde donde planteaban sus ideas. Lo cierto es que, como siempre digo, y no solamente en las clases con ustedes, lo digo en casi todas las clases de la facu, a mí me gusta ver, pero porque lo aprendí así cuando iba a la facultad, en forma cronológica, todos los temas y todo el avance histórico de las distintas instituciones, y llegamos a que después de las ideas de Beccaria, en oposición a lo que era la búsqueda de entender cuál era la finalidad de la pena, para qué se hacía, había dos autores, habíamos visto, que es muy importante que los tengan en cuenta por sobre todo este trabajo que vamos a hacer después, un trabajo de campo investigativo, que son Jeremy Bentham y John Howard, que le aportaron la parte práctica que le faltaba a la criminología. Es decir, la criminología hasta este momento estamos contando la historia de estamos en la parte adolescente, por si se entiende, en su infanto-adolescencia, donde se está empezando a construir como ciencia, ¿sí? Donde se empieza a dar cuenta que no tiene herramientas solas la criminología
y claramente distintos autores le van aportando ciertas miradas. Si lo vemos desde ese punto de vista, Bentham y Howard, Jeremy Bentham y John Howard, estos que hablábamos, ¿se acuerdan? De los que prestaron un poco más atención a la pena y al castigo, pero desde el punto de vista desde donde se canalizaban ese sistema punitivo que es el de las cárceles. Esas contribuciones que tuvieron Bentham y Howard eh, produjeron la primer reforma penitenciaria. Y miren que hay reformas penitenciarias, ¿eh? Hace poquito la nueva orden del día que hizo un cambio bastante importante. Imagino que la gran mayoría de todos ustedes está al tanto. Que incluso hasta lo que es Complejo de La Plata cambió. Complejo de La Plata ahora son 3 unidades, está Complejo Romero, que tiene otras tantas unidades, y son cambios de política penitenciaria que tienen sus criterios de ser, a veces entendibles, a veces no, pero tienen sus criterios de ser en la movilidad, en los ascensos, en los grupos, en la necesidad de contralor, en la necesidad de vaya a saber qué cosa, pero en definitiva no dejan de ser mini reformas penitenciarias de política penitenciaria que a veces acompañan la política pública y a veces acompañan la política criminal y no siempre tienen ese acompañamiento o ese acompasamiento entre todos esos cambios. Lo importante es que esos cambios se dan. Y uno de esos cambios son los que producen estos autores respecto de la reforma penitenciaria. Porque, por ejemplo, en el caso de Bentham, es innegable que sentó las bases para lo que fue la teoría de la justicia penal basada en el utilitarismo. Esto de que, en definitiva, si vas a castigar a alguien, pero el castigo está en el control, ¿sí? Esto lo vamos a ver en la obra de Foucault, en la obra Vigilar y Castigar. Si alguien tiene la posibilidad, esto anótenlo, si alguien después tiene la posibilidad de buscar resúmenes, pedirle a ChatGPT que le haga un resumen, a Gemini, a Claude, a la inteligencia artificial que quieran, a robárselo a alguien, un apunte o lo que fuera, investiguen lo que es el pensamiento, o por lo menos que le hagan un resumen. Es más, los invito a hacer trampa. Bien bilardista. Busquen en YouTube resumen, vigilar y castigar de Foucault. Ahí les va a explicar un poquitito esto y para que ustedes sepan después junto con otro libro de George Orwell, 1984, el tema de lo que constituía el sentirse vigilado y cómo el sentirse vigilado implicaba una autoconducta. Esto lo vimos por arribita cuando vimos Bentham, que fue el nacimiento, o por lo menos así dicen, el nacimiento o de donde sale la historia de Gran Hermano, ¿sí? Ese ojo que todo lo vigila, y entonces el estar vigilado, cómo modifica independientemente una conversación. Al punto tal que les cuento, una vez me preguntaron en una charla, había 250 personas, me acuerdo, yo estaba en el auditorio del Colegio de Abogados y me sacan del tema que estaba dando. Y un tipo me dice, ¿y para usted qué es la ética? Y recordé lo que me había enseñado una profe en la facultad, la genia, y independientemente de que nosotros tenemos un código de ética y un código disciplinario, normas de ética y disciplina, podemos ser juzgados por nuestros pares por lo que hacemos y todo lo demás. Me acuerdo que esta profe me dijo, ¿sabes qué, Gastón? ¿Qué es la ética para que lo entiendas y lo puedas explicar mucho más fácil? La ética es, yo estoy en mi estudio jurídico. La ética es lo que yo haría y le diría a mis clientes si yo tuviese una camarita filmándome y no sé quién es el que me está mirando ni me está filmando. ¿Se entiende? Es decir, es una autoconciencia y un autocontrol de lo que internamente crea que está bien o está mal. ¿Me explico? ¿Qué le diría o qué no le diría a una persona, a un cliente o a un colega, sabiendo
que alguien me está filmando y no sé quién. Por ejemplo, si tuviera un colega, ¿le hablaría mal del cliente? No, quizás si estuviéramos afuera le diría si es un pesado tremendo. Pero si yo sé que me están filmando y no sé quién, le diría a un colega que el cliente es un plomo, que está mal, o al revés. ¿Le hablaría mal a un cliente que viene y me dice, usted sabe, me parece que mi abogado no me está haciendo las cosas bien? Y la verdad que es un turro, es un cuervo, le quiere sacar la guita, independientemente de que pueda llegar a ser verdad. Yo se lo diría sabiendo que me están filmando. Bueno, entonces la ética tiene que ver un poco con esa cuestión. Y me resonó tanto eso que me dijo, que no me lo olvido, me lo dijo hace un montón, que no me lo olvido, que cada vez que veo esta parte trato de explicarlo desde esta manera, que es la base ideológica del pensamiento de Foucault. Y es lo que en definitiva Bentham utilizó cuando planteó esta cuestión del autocontrol y la creación del panóptico, que es lo que vamos a ver dentro de poco. Esta manera o especie arquitectónica de construcción sobre la base de la cual, independientemente de que las unidades penitenciarias se construyan en estrella, como es la de Sierra Chica, o se construyan en pabellones, o se construyan, por ejemplo, no sé si tienen presente la 26 con la torre en el medio y las casitas alrededor formando la espiral, bueno, o cárceles que ni hablar Olmos. Sí, el paradigma de de la cárcel construida en forma de panóptico, y otras tantas, que las vamos a comparar peyorativamente con las nuevas cárceles de la construcción, no sé si son de La Plata la mayoría, estas nuevas que están construyendo al lado de la 45, creo que es la 61, la de los modulitos, y ahí está al lado de lo que es la 29, la cárcel container, la alcaldía, la que le llaman alcaldía número 4. No digo que esté bien o esté mal, digo, hoy no hay parámetros teóricos, no pongo en tela de juicio las decisiones políticas tampoco, ni penitenciarias para construirlas. Digo que muchas veces hay parámetros teóricos sobre la base de la finalidad del castigo o la finalidad de la pena, si se quiere, tomando el castigo como pena, no como tormento, para ver si es funcional al tipo de política criminal que uno quiere tener en determinado periodo. Lo cierto es que hay en el pensamiento de Bentham este vestigio en el diseño del panóptico que influyó no solamente en la arquitectura de las prisiones, sino en la manera de pensar el sistema de control. Insisto que lo vamos a ver en Foucault, por eso me adelanto a decirles, analícenlo, porque dos clases más, sí, una o dos clases más, lo estamos viendo, no solamente en teoría, sino que lo vamos a ver en una cuestión práctica. Por otro lado, también habíamos dicho que John Howard, era ¿se acuerdan? El tipo que un día se calzó la mochila y dijo, a ver, voy a recorrer las prisiones o los lugares de encierro de la Europa antigua con vestigios de medieval y con principios humanizadores de la edad moderna. Mentira, vio cada locura total en dónde estaban encerradas las personas, qué tipo de castigos las sometían. En, en el libro de Howard, que hay un lugar donde vamos a ir, que ese libro está, hay bocetos y hay palabras que dice que entraba a lugares que parecían realmente retroceder 200 años en el tiempo y que le hizo acordar mucho eh, a lo que después fue, y dicen que se tomó de ahí, la novela de Dumas, la de Montecristo, esto de dejar olvidada a una persona, los famosos olvidaderos, de dejar olvidada a una persona en una mazmorra o en lo que hoy serían los buzones. Este, para provocar un cambio de personalidad, este,
o de conducta en la persona infractora. Ahora vamos a empezar a ver, lo dije en la clase pasada con la otra comisión, yo soy muy cinéfilo y ahora vamos a empezar a ciertas cuestiones, ir tocándolas con ciertas películas que para los que peinamos algunas canitas y somos de una categoría, yo soy 78, pero alguna categoría 80, 82, por ahí se acuerdan de estas películas que vamos a ir nombrando, donde vemos todo esto. Les decía, Howard tiene esta particularidad, además de escribir muy bien, porque hace como una hoja de ruta de lo que va viendo y se va asombrando y va dándole un contenido práctico a la construcción de la criminología para análisis de las conductas, donde en particular se fue dedicando a inspeccionarlas, a las prisiones, pero tratando de establecer no una simple crítica peyorativa con el gobierno de turno o con el asesor de turno del lugar, sino por las reformas humanitarias que fueron mejorando esas condiciones de vida de los reclusos. Iba haciendo proclamas de mejoras, esto de abogar, para poder solucionar ciertas necesidades o ciertos faltantes que hacían no tanto a las condiciones de encierro, sino a las condiciones de cumplimiento de la pena. Es decir, si yo tendría que decir qué aportó Howard después de todo su análisis, el tipo senta las bases de lo que luego tomarán algunos autores para empezar a hablar de lo que era un modelo tratamental. Hoy hablamos sin tapujo de decir, bueno, este bien es más tratamental, este es más exigente, este... Pero ¿de dónde viene lo del sistema tratamental? ¿Por qué era necesario aportarle herramientas o condiciones o circunstancias a las personas privadas de libertad para que pudieran mejorar no solo su calidad de vida, sino en definitiva el trabajo? Era una simbiosis necesaria de búsqueda de soluciones, donde cuanto mejor estaba la persona que estaba privada de libertad, menos laburo tenían. Estaba visto desde ese punto de vista. Entonces, y ni hablar de rodearse de un buen equipo y de todo lo demás. Pero lo que en definitiva podemos resumir de estos dos autores, y sobre todo en el trabajo que ustedes hicieron, que vi de todos los que me mandaron, entre las dos comisiones son 119 personas, así que imagínense, ambos, hacemos esta conclusión, de los dos, ambos concluyeron y influyeron en que era necesario en esta época, acuérdense, es muy importante la época, fines del siglo XVIII, principios del XIX, Revolución Francesa, comienzo del siglo XIX, que es el 1800. Ambos influyeron en el movimiento de la reforma penitenciaria. Ambos sentaron las bases para un enfoque más humanitario y eficiente de la justicia penal. El legado que dejaron al día de hoy, y que yo ya compartí el libro el otro día, lo ven ahí en la lectura de ese libro, perdura en lo que es la criminología moderna, en que hicieron que se siga buscando mantener un equilibrio, un estándar entre lo que es el castigo, entendido como retribución punitiva del Estado, y lo que el Estado en definitiva tiene que contrarrestar con el castigo, que es la rehabilitación. Y los accesorios que son entre el castigo y la rehabilitación, que es lo tratamental, la búsqueda de la prevención del delito y la protección de los derechos de la sociedad y, en definitiva, de los que están encerrados, penitenciarios y reclusos. Eso es todo lo que aportaron desde la faz práctica Bentham, Howard, Beccaria y compañía. Entonces, a partir de esta época, recuerden que nosotros venimos hablando
de lo que era el iluminismo y donde empieza a tratar de haber un cambio sobre esa cuestión, el trabajo de todas estas personas empieza a hacerse un embudo que desemboca en entender que pasamos de un movimiento a una corriente denominada el iluminismo. El iluminismo nos lleva a la humanización del derecho penal. Pero no solamente del derecho penal, del sistema penal todo. ¿Y esto a qué conlleva? A que también la humanización se daba en las penas, ¿sí? Y este fue un tema fundamental en la criminología de esta época, donde empezó a abordar, yo les puedo asegurar que es la época en la que empieza a hablarse de pena de muerte, es la pena, ya lo vamos a ver ahora inmediatamente en las distintas corrientes que había penas que tenían que ver, penas biologicistas que tenían que ver con tratar al delincuente como un loco, bueno, o sea, no es que todo iba para mejorar, sino que en muchos aspectos esto llevaba a una explicación que algunos tomaban para un lado y algunos tomaban para el otro. En definitiva, en la necesidad de equilibrar, como les digo, la aplicación de la ley penal con un enfoque un poco más humano y un poco más justo, la evolución de este pensamiento fue reconociendo lo que es la importancia de considerar no solo la retribución del castigo, es decir, tenés que cumplir temporalmente, tenés que cumplir pecuniariamente abonando una indemnización o tenés que cumplir no pudiendo manejar por determinado tiempo a nivel de inhabilitación, las distintas clases de penas que hay. Porque cuando hablamos de penas, automáticamente pensamos en la pena privativa de libertad y el Código de Procedimiento, Código Penal, establece distintas fases o especies de pena. ¿Sí? Esto lo vemos en el seminario 1. Hay distintas especies de pena en la cual no necesariamente es la privación de libertad, pero todas tienen en la etapa de ejecución de la pena o en la etapa ejecutiva de la pena el mismo sentido, que es la rehabilitación, la prevención y el respeto del derecho humano de los infractores y los cuidadores, que en este caso los cuidadores y en esa época los cuidadores era lo que en ese momento eran los agentes del servicio penitenciario, que no se llamaban como tales, sino que eran los cuidadores. Ahora, lo que nosotros vamos a hablar a partir de hoy, que tiene que ver con esta corriente nueva, que es la humanización del derecho penal, el derecho penal y las penas siempre vino evolucionando con el transcurso y el paso del tiempo, reflejando necesariamente cambios que tenían que haber en la sociedad y en cambios de la percepción de justicia que hay, no solamente en la sociedad, sino incluso en aquellos que tienen que, en ustedes, que tienen que hacer cumplir, acompañar el cumplimiento de la pena, sea aquella pena efectiva porque la sentencia quedó firme, o aquella pena preventiva, que es la que, mientras tanto, tienen que ir cumpliendo en forma adelantada aquellos que están privados de libertad preventivamente hasta tanto se desarrolle la realización del juicio para evitar un peligro procesal de fuga o entorpecimiento probatorio. Ahora, lo que es cierto es que si nosotros nos ponemos a pensar en una mirada desde hoy hacia el atrás, en lo que fue en las últimas décadas, el énfasis creciente en las modificaciones legislativas, en las composiciones de las cortes, en los grandes fallos, en un fallo que una semana cambia en definitiva lo que se opina sobre determinada temática con respecto a otra. El énfasis creciente está mucho más en la humanización del sistema penal, ¿sí? Es decir, en lo que implica un sistema más equitativo, más rehabilitador y más respetuoso. Entonces, hay cuestiones
que no se pueden dejar de pasar por alto, que tiene que ver que el concepto de humanización del derecho penal se relaciona muchas veces con movimientos históricos que buscan reformar sistemas penales que muchas veces son crueles, sistemas penales que muchas veces son deshumanizantes, sistemas como la abolición de la tortura, sistemas como la abolición de la pena de muerte y la instalación de la pena de muerte en determinados lugares y aún los fundamentos de ser de la instalación de ese tipo de penas en lugares donde tiene mucho que ver desde no la razón, sino desde la imposición utilitaria. Acuérdense de esta palabra, el utilitarismo de la pena. Lo vamos a ver en lo inmediato. Porque, por ejemplo, muchas ideas muy importantes, muy fructíferas para lo que era esta reforma criminológica, muchas ideas utilitarias fueron utilizadas a los fines de implantar castigos que tenían que ver con nada que ver con la criminología y con el sistema penal, sino con la segregación racional, que es lo que pasó con los postulados de Cesare Lombroso, utilizados por determinados jerarcas nazis, entre ellos grandes médicos como Joseph Mengele, que hacía experimentos sobre personas determinando ciertos parámetros que encontró Lombroso sobre ciertas cuestiones biologicistas que tenían que ver con el hombre nato o el hombre delincuente nato, de que si tenía la nariz un poquitito más grande y le medía de tal manera en comparación con la oreja y el diámetro del cráneo o la diferencia racional entre el hueso temporoparietal derecho con el izquierdo, historias. Leer el libro de Lombroso y la teoría de Lombroso es fascinante, pero a su vez parece ciencia ficción, de que una persona creyera que por el tamaño de la oreja, por el tamaño de la lengua, por el tamaño de la nariz, el tipo podía llegar a cometer determinado delito y determinada clase de delito. Entonces, estos antecedentes de la humanización fueron utilizados muchas veces, mal utilizados, para justificar reformas penitenciarias crueles y deshumanizantes, a diferencia de lo que se pretendía hacer realmente con la humanización del derecho penal. Y estos cambios reflejan esta creciente preocupación por entender y tratar de estudiar cómo se trataba a los infractores, si era de una manera más justa y equitativa o si realmente estábamos retrocediendo en el modo tratamental del castigo o por lo menos de la retribución de, en respecto de la conducta que habían infringido. Por eso es que se trató de establecer en 5 principios qué eran, cuáles eran los aportes de la humanización del derecho penal. Primero se los nombro: la rehabilitación, la proporcionalidad, la dignidad humana, la prevención y los derechos humanos. Desde el punto de vista de la rehabilitación, uno de los pilares de la humanización del derecho penal fue la rehabilitación de los infractores. Es decir, en lugar de simplemente castigar, lo que se buscaba hacer era ayudar a los delincuentes o a aquellos que tenían un problema con la justicia, en reintegrarse en la sociedad y evitar la reincidencia. En simplemente, en lugar de castigar, buscar en las personas infractoras aquellos elementos que le permitieran, con trabajo, con una retribución en esa rehabilitación hacia la sociedad, en algo que les permitiera evitar la reincidencia. ¿Sí? Es decir, el que había entrado por robo o por falta de trabajo, darle un trabajo. El que había cometido determinada infracción, tratar de tratar esa problemática que lo llevó a la infracción, justamente para que no volviera a ocurrir. El segundo principio, que tiene que ver con la proporcionalidad, y recuerden que la palabra
por lo menos el sentido de ser del estudio de la proporcionalidad del castigo con la infracción, lo aporta por primera vez Beccaria cuando hace esta gran queja al sistema de la crueldad de las penas impuestas en la previa a lo que fue la Revolución Francesa de 1789. Lo cierto es que la humanización, o la corriente de la humanización del derecho penal, toma ese principio de proporcionalidad y establece que las penas tienen que ser proporcionales al delito cometido. ¿Por qué? Porque de esta manera se evitaban castigos excesivos y desproporcionados. Y esto llevaba de la mano al tercer principio, digamos, atado en esta evolución, en lo que era la dignidad del hombre o la dignidad humana, tiene esa doble traducción, porque el respeto a la dignidad humana implica, o por lo menos implicaba en ese momento en el que se escribe, que los infractores debían ser tratados con dignidad y con respeto, incluso en prisión, para evitar la deshumanización de la persona y que esa persona saliera peor de lo que entraba. Hola, 2025 es lo que está ocurriendo. ¿A dónde seguimos? Al sistema de prevención, en donde, como principio de la humanización del derecho penal, la prevención prioriza que el delito tiene un sentido de ser prevencional, no la pena, ¿sí? Es decir, hace poco lo volví a escuchar en una conferencia a Zaffaroni, donde de forma muy clara, miren que yo soy anti-zaffaroniano, ¿eh? Pero de una forma muy clara, explicaba que la pena en sí no tiene una función disuasoria. Es decir, pone en jaque esa postura de que la pena tiene como fin evitar que se cometa un delito, porque claramente a alguien que va a matar a una persona no está mirando el Código Penal como si fuese, utiliza este ejemplo, como si fuese el menú de un restaurante o como si fuera la revistita de un supermercado. A ver cuánto está el homicidio, de 8 a 25, no, ni por casualidad. Y a ver si mato a mi señora, no, es un 80 primero, he calificado como una perpetua. Bueno, no, mejor me voy por el abigeato que tiene menos pena. No es un vademecum en el que la pena disuade a alguien a cometer determinada conducta. Entonces, desde ese punto de vista, cuando hablamos de prevención, cuando hablamos de que la prevención del delito a través de la pena, en realidad se da a través de lo concomitante a lo que lleva la pena. Es decir, si la pena como castigo tiene un fin tratamental, todo lo que acompaña y acompasa a la pena, es decir, las medidas educativas, las medidas sociales, permitir que se estudie, hacer que trabajen, que sean funcionales, hacer uso y goce del tiempo en detención, como suelen decir los informes técnicos criminológicos, permite entender, o por lo menos desde este principio de la prevención, que en lugar de simplemente castigar a los infractores después del hecho, se les daban herramientas que permitieran cumplir con este quinto principio que es el de los derechos humanos, donde permitía que la humanización del derecho penal se entendiera como corriente que se basaba en el respeto del derecho humano del infractor, pero que incluía en ese respeto la necesidad de la exigencia de la realización de un juicio justo, de la prohibición de la tortura, de el trato inhumano y sobre todo en la posibilidad de redimirse para aquellos que claramente habían cometido la infracción. Entonces, si nosotros tuviésemos que buscar ejemplos, ni hablar de que en varios países esto ha aminorado ciertas, la realización
de ciertas conductas criminales. Por ejemplo, el estilo 2 que para mí verlo fue muy, este, este, en Noruega, el sistema penal noruego se centra muchísimo en lo que es la rehabilitación y en lo que es la reintegración, ¿sí? Hace mucho hincapié en el instituto que acá en provincia de Buenos Aires, que es el Patronato de Liberados, que hace controles de liberación. Allá las condiciones que se dan para el control posterior, una vez que se externa, sea forma efectiva, también tienen, y como la transitoria, la asistida, la condicional y todo lo demás, las condiciones de la prisión en ese sentido, en la externación y en el pase de la proporcionalidad de la pena para pasar de un régimen más cerrado a un régimen mucho más atenuado, mucho más laxo, hasta el definitivo de los regímenes más abiertos, con salidas y con todo lo demás, vieron que las condiciones en la adaptabilidad a la reintegración del medio social era mucho más favorable porque se enfocaban en lo que era la educación en contexto de encierro y en los grupos terapéuticos. ¿Sí? Eh, Trataron de meter la idea de esos grupos de alcohólicos anónimos o los grupos terapéuticos, claramente en el entendimiento de esto de reintegrarse a la sociedad, pero hacían mucho más foco en la educación para que supieran o tuvieran las herramientas para educar a aquellos que iban saliendo y que los que iban saliendo tuvieran las herramientas para educar a aquellos que iban saliendo. Y realmente se armó un círculo en el cual quienes iban haciendo el trabajo era el de ser educadores de los más chicos. Realmente ese sistema dio mucho beneficio. Ahora, en los Países Bajos, por ejemplo, que es el otro lugar donde para mí, digamos, es el contraste con Noruega en cuanto a lo que se hizo y para bien, los Países Bajos adoptaron medidas que tenían que ver con la reducción de las penas de prisión y ponerle mucho más énfasis en las alternativas a la prisionalización, que tenían más que ver con la libertad condicional controlada y el trabajo comunitario. Es decir, yo te dejo salir antes, pero te vas a trabajar a tal lugar. ¿Me explico? Y ese trabajo, además de darle, no un peculio, y no nos ponemos hoy a discutir de qué es el peculio ni para qué está pensado el peculio, sino realmente en tener un ingreso económico para que no tenga la necesidad de infringir la ley y para que con ese ingreso, más de su subsistencia, tenga la posibilidad de tener un crecimiento social. En los Países Bajos, bueno, existe esta posibilidad de hacerlo. Pero por sobre todas las cuestiones, enfocado en lo que era el trabajo comunitario para que los municipios o las comunidades de los Países Bajos tuvieran la posibilidad de tener esa mano de obra rentada, no explotada con un plan social, sino rentada realmente, donde tienen donde realmente hay una muy baja tasa de desempleo justamente por esto, porque los que salen entran a trabajar. Entonces, esto provocó desafíos y críticas, claro, siempre como en todos lados, porque a pesar de los avances, la humanización del derecho penal enfrentaba desafíos en esa época y los enfrenta hoy también. Es decir, acá, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa siempre? Influyen las presiones políticas de aquellos que entienden que es necesario más pena. Vuelvo a decirles, considerando a aquellos que están en las corrientes que entienden que a mayor pena, menor es el delito, menor es la comisión de un delito, que yo creo realmente que están equivocados. La falta de recursos es innegable.
que ustedes están en una camada de gente que no cobra como debería cobrar, que el tipo de trabajo que muchas veces hacen es insalubre, por no decir la mayor parte del tiempo, que quizás el sistema de ascenso debería ser de otra manera, que quizás muchas veces los traslados que ustedes se comen tienen que ver con decisiones de política criminal o política penitenciaria que muchas veces no tienen una explicación funcional y muchas otras tantas cosas en las que podríamos hacer catarsis, porque me pasa que también, independientemente de que sea abogado y de clases en la licenciatura, más de 22 años y últimamente tengo bastantes clientes que tienen que trabajar en el sistema penitenciario y donde empezamos a discutir estas cuestiones del desarraigo y de muchas cuestiones que tienen que ver con el famoso muy laboral y en definitiva lo insalubre y lo que ocurre con estas situaciones en el nivel de prestación de trabajo. Aquel que no está bien en el lugar donde trabaja y dice, bueno, yo porque tengo que cumplir, tengo que terminar, ya me jubilo y en definitiva está yendo a un lugar laboral o a un lugar de trabajo en el cual en definitiva no se pueden hacer o no se pueden dar con los puntos centrales de discusión que tienen que ver con mejorar las condiciones laborales. Entonces, si tenemos en cuenta que la falta de recursos, la falta de dinero, la falta de personal, la falta de móviles, la falta de mantenimiento en las construcciones edilicias. Yo les tengo que decir lo que veo en las unidades cada vez que las visito académicamente en nombre de la facultad o en nombre del colegio de abogados o por alguna otra cuestión. Todos vemos las faltas de recursos, las paredes cascaradas, la humedad, lo que sucede con la comida y un montón de cuestiones que tienen que ver con ponerle trabas muchas veces a esto que hablamos de la rehabilitación y la invisible resistencia que parecería que existe a cambiar el sistema penal tradicional, sin explicación alguna, o por lo menos yo no he escuchado una justificación valedera en el sostenimiento de los sistemas penales tradicionales. Entonces, si pensamos en que las penas, ¿no? A través de todas estas teorías que venimos hablando, desde Beccaria hasta la humanización del derecho penal, la empiezan a ver como un enfoque crítico en la criminología moderna, no es como la gilada piensa, permítanme la expresión de cancha no académica, no es como piensan los demás que estamos abogando por el abolicionismo penal. Las penas tienen que estar. Lo que tiene que ocurrir es que tiene que haber un equilibrio de justicia y de humanidad de la pena, la conducta, al compañerismo, al que tenés al lado, porque al permitir de que esa persona que no tenga quizás la contención familiar, la tenga desde su par, y donde ese sistema, si se quiere, paternalista, tenga en la medida a medida que la sociedad evoluciona, un necesario puente de vinculación con la sociedad, que es en definitiva lo que vamos a ver ahora con el positivismo criminológico, en donde se avanza, o se debería avanzar, en la implementación de políticas públicas, penitenciarias y criminológicas que reflejen justamente estos principios y, en definitiva, en todas sus reformas y legislaciones, promuevan un sistema penal que sea por lo menos rápido y necesariamente justo. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda?
y les concluyo con algo. Vamos a hacer una pequeña introducción al tema de la clase, que es la clase siguiente, donde después vamos a ver a cada uno de los autores que les voy a mencionar. La humanización del derecho penal dio pase a lo que es el positivismo criminológico. Y tenemos que entender que el positivismo criminológico, más que el movimiento, como venimos diciendo, ahora sí podemos hablar de una corriente que fue tomada de diversa manera por diversos autores y con distintos fines. Entonces, como corriente, lo importante en la criminología es que el positivismo criminológico se desarrolló también, digo también, a ver, se desarrolló temporalmente hablando, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Sí? Pensemos en esto. Ahora ya estamos del 1850 para adelante y principios del 1900, en donde ya nos metemos en la cabeza, independientemente de que vamos a hablar de cómo todo esto baja de Europa para el fin del mundo, que somos nosotros, cómo realmente estas ideas europeas son importadas en un periodo transicional. Recuerden que poner a pensar, en muy poco tiempo, 1810, 1816, antes 1813 con el Pacto de San José de Flores, 1826, como les decía, 1853 con la primera Constitución, 1861 con la anexión de la provincia de Buenos Aires, llegamos a la generación del 80, Roca y su expansión con la conquista del desierto, la creación de la ciudad de La Plata, la gran inmigración europea que fomentaba Sarmiento. En el periodo argentino, en lo que va de 1850 en adelante hasta el 1917, donde tenemos nuestro Código Penal, en menos de 50 años, fue una locura total de pensamiento técnico criminológico. Es decir, ¿cuál fue la primera cárcel? ¿Dónde? ¿Con qué criterio la construíamos? ¿Qué era lo que se debería hacer? ¿Qué tipo de pensamiento técnico criminológico de política criminal había en esas primeras construcciones de cárceles, contenciones, reformatorios? Y ya vamos a hablar de determinadas épocas? Había que tener criterios biologicistas, había que tener criterios un poco más sociales. Bueno, todo eso fue lo que lamentablemente para algunas cosas y muy positivamente para otras, es lo que aportó el positivismo criminológico en esta época. Es decir, en esta perspectiva, el positivismo criminológico se aleja un poco de lo que son las teorías clásicas que se centraban en lo que nosotros en lo penal llamamos el libre albedrío, la posibilidad de elegir, de ser responsables de nuestras propias decisiones. Y esa elección racional que tiene la persona que comete la infracción, ¿sí? Es decir, en vez de esa elección racional, hacerte responsable de lo que haces, lo que decís y lo que elegís, en su lugar, el positivismo criminológico se enfocaba mucho más en decir que había determinantes externas, no tanto en en la racionalidad de la elección de la propia persona infractora, sino que había de forma circundante parámetros que llevaban a la que la persona cometa el delito, encasillados en factores biológicos, en factores psicológicos y aún en factores sociales, donde se intentaba justificar cómo influían en el comportamiento delictivo. ¿Sí? Vamos a hacer simplemente un recorrido de
tres, cuatro autores veloz para después la clase que viene ya meternos en tema de cada uno. Quizás el principal de todos, y al que también pido que empiecen a buscar como para poder verlo, Cesare Lombroso, Cesare, C con S y después con S, Cesare Lombroso fue uno de los pioneros del positivismo criminológico. La teoría de Lombroso, que es la que utiliza Mengele en la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración, que obviamente Lombroso cuando lo hace 100 años antes y no pensaba que esto iba a ocurrir, se basó en la idea de que el infractor, el criminal o el delincuente, tenía características físicas y anatómicas que eran distintivas, a las que él llamaba en su libro estigmas físicos o atavismo, con B corta. Eso anótenlo porque es importante y lo vamos a volver a ver. Estigmas físicos o atavismos, que hacía que diferenciara a cada persona en particular de los no delincuentes. Entonces, este autor creía que la delincuencia era una manifestación de la evolución humana, pero hacia atrás. ¿Se entiende? Es decir, como que estábamos involucionando desde ese punto de vista. Entonces, ¿qué es lo que plantea? Plantea toda una teoría, todo un trabajo, seguido por mucha gente y por muchos autores, donde proponía y sostenía que algunas personas nacían con esa predisposición biológica a cometer los delitos debido a sus características físicas y mentales. Entonces, a partir de ciertos estudios de Lombroso, muchos hablaban de lo que era la teoría del criminal loco. Fíjense, ¿eh? Y empiecen a pensar después por qué las primeras cárceles se llamaban reformatorios. ¿Sí? Acá, en particular, al hablar del criminal loco, tenía que ver con la teoría de otro positivista criminológico que se llamaba Enrico Ferri. Este autor, Enrico Ferri, que también lo vamos a ver con profundidad, argumentaba que la conducta humana, el comportamiento delictivo, estaba relacionado con patrones de locura, o por lo menos con cuestiones patológicas que tenían que ver con una enfermedad mental. Y también creía que la pena tenía que ser proporcional al grado de peligrosidad y locura del delincuente. Yo sé que estoy muy viejo y van a decir, este está loco diciendo esto. ¿Alguien tuvo la posibilidad de ver una peli muy vieja, de las primeras de Jack Nicholson, que se llamaba Atrapados sin salida? El que no la vio, búsquela y busque la sinopsis. Trata de una cárcel en Estados Unidos, una cárcel, un hospital para locos, un neuropsiquiátrico, donde en realidad metían no a locos, metían a delincuentes este, de delitos graves y los trataban como locos, entendiendo como tal de que solamente un loco podía cometer determinado hecho y llegaban a las penas o formaban parte de las penas el sistema tratamental eran hacerle shock eléctricos para calmarle la conducta. Y llegado el caso, tampoco les quiero spoilear la película, hacerles intervenciones quirúrgicas para calmarles el comportamiento, hacerles lobotomías, hacerles intervenciones quirúrgicas, cortándoles parte del cerebro frontoparietal, que era el que en definitiva dirigía las emociones, o por lo menos los frenos inhibitorios, como le decimos nosotros.
Eh, Esta teoría del criminal loco, claramente proveniente del positivismo criminológico, se opone diametralmente a otra teoría que se toma del positivismo criminológico, pero nada tiene que ver con lo del criminal loco, que es la teoría del medio social. Porque a diferencia de Lombroso y de Ferri, hay otro autor al que también vamos a analizar, Rafael Garófalo, en realidad es un autor italiano, el nombre es Raffaele, con doble F, y no me acuerdo si es doble L, creo que no, Raffaele Garófalo, enfocó la atención en esta teoría del medio social en decir que había factores sociales, ya no biológicos, sino factores sociales que eran los principales impulsores de la delincuencia. El autor este sostenía, es bastante interesante, sostenía que la persona cometía el delito, había que analizarla como una persona que no se adaptaba adecuadamente a su entorno social. Entonces, como no cumplía con el deber ser del buen ciudadano o del hombre social, ese comportamiento lo hacía antisocial. Entonces, esa era la circunstancia que llevaba a la persona a cometer aquellas conductas que no estaban permitidas, independientemente de cómo esté descrito un código penal, que puede ser prohibitivo o permisivo de acuerdo a cómo esté descrito. El nuestro es prohibitivo, el no matarás. ¿Sí? No está si matares a otro. Este, la- el- el- esta teoría a diferencia de lo que eran los mandamientos, con la manera de describir un tipo penal o una conducta penal tipificada por una pena, la teoría del medio social empieza a hacer bastante ruido y a chocar contra el positivismo biológico como parte del positivismo criminológico. El positivismo biológico entendía que el papel importante de esos factores biológicos de los que hablaba Lombroso iban mucho más allá de una predisposición biológica. Tenían que ver más con una cuestión genética y las predisposiciones hereditarias en la explicación de la conducta delictiva. ¿Me entienden que va un paso más allá? Ya no tenía que ver con mis facciones físicas, tenía que ver con una cuestión racial, étnica, genética y hereditaria que quizás yo no tenía, rasgos como los que había visto Lombroso, sin embargo, por pertenecer a determinado grupo, claramente a mi prole, a mi descendencia, le iba a transmitir esa genética o esos parámetros hereditarios de conductas criminales. Por haber nacido en determinado grupo, por ser hijo de gitanos, y ese bebé lamentablemente se va a dedicar a afanar y a melliciar autos. Ese tipo de pensamiento. ¿Me explico? Ya lo vamos a ver mucho más adelante, que el positivismo biológico fue una postura o por lo menos una teoría que introduce la hija de Lombroso, tomando ciertos estudios del papá de César Lombroso. Después viene, vamos a ver también el positivismo biológico, psicológico, que además de los aspectos biológicos y que algunos positivistas criminológicos que no estaban tan de acuerdo con entender que había un delincuente nato, se empezaron a centrar en que había que estudiar realmente no tanto los parámetros sociales, ni los parámetros biológicos, ni los parámetros hereditarios, sino los parámetros patológicos de
lo que podían influir inconscientemente en la realización de determinadas conductas. Estos factores psicológicos, ya sean traumas infantiles, trastornos mentales, pensaban estos autores que eran una influencia sumamente importante para la realización de la delincuencia. Y justamente el positivismo psicológico es el que se da, después lo vamos a ver cuando estudiemos la historia de Santo Godino, del petiso orejudo, donde no tenía explicación ni se podía entender que una persona realizara determinada conducta. Bueno, acá el positivismo psicológico dice, ven muchachos que esto no es una cuestión de genética, no sabemos ni quiénes son los padres, no tienen los parámetros que establecía Lombroso. Bueno, estudiémoslo, a ver cómo funcionó, qué pasó, vivir en la calle, si fue abusado, si fue... ¿Sí? Entonces, eh, la política criminal, como otra corriente del positivismo criminológico, también influyó muchísimo en la política criminal. Se argumentaba como política criminal que la pena debía basarse en la rehabilitación y en el tratamiento en lugar de lo que era el castigo retributivo. Entonces, acá empiezan de nuevo, acá aparecen los críticos al positivismo, ¿sí? Es decir, escúchame, estás diciendo lo mismo que decía el iluminismo y estás diciendo lo mismo que venían diciendo los autores del principio. No, acá la política criminal nace como una subcorriente del positivismo criminológico, entendiendo que lo que influía en la conducta muchas veces tenía que ver en cómo la sociedad, o en este caso los gobernantes de determinado lugar y en determinado tiempo, hacían la política criminal. Argumentaban justamente eso, que la pena tenía que basarse no en la retribución y el castigo per se, por esto que les digo de que nadie busca en un vademecum de delitos cuál delito te conviene cometer en función de que alguien pueda no querer cometer un delito por la cantidad de pena que tiene. Se basaban más en lo otro, en, bueno, cometiste el delito, voy a tratar de rehabilitarme de esta manera y de forma tratamental poder lograr conseguir las herramientas para que realmente la pena o el tiempo que tenga que cumplir la pena tenga una finalidad retributiva, es decir, yo devuelvo con mi castigo a la sociedad capacitándome para no tener que, para tener las herramientas el día de mañana de no volver a delinquir, bajar la tasa de la raíz y decir claramente devolverle a la sociedad con trabajo o con lo que fuera aquello que quebré al momento de realizar la conducta criminal. Por eso es que en esta etapa, o por lo menos hoy en la clase cerramos con lo que son las críticas al positivismo para que se lleven y podamos después discutir la semana que viene, que a pesar de la influencia que ha tenido para mí superlativa en la conformación científica de, de de la criminología, el positivismo criminológico recibió críticas por donde se le miraba, era una rueda pinchada por todos lados. Es decir, se lo criticaba por el enfoque determinista, se lo criticaba por su falta de consideración de factores sociales, se lo criticaba por incluso la falta de consideración de que había factores económicos que también influían o por lo menos muchas veces le daban una explicación a la delincuencia, no hablaba de la marginalidad. Pero es importante tener en cuenta que el positivismo criminológico sentó las bases de mínima para una discusión que pudiera mejorar, pero sobre todo para el enfoque más científico del estudio de la delincuencia. Ya no se basaba en simples teorías argumentativas en contra
del gobierno del turno en contra del rey, sino que aporta elementos científicos en el estudio de la delincuencia, no siendo la única perspectiva en la criminología. Es decir, desde ese momento, desde la debacle del positivismo criminológico, para después dar paso a otra corriente que ya vamos a ver próximamente, empezaron a surgir muchas otras teorías criminológicas que empezaron a complementarse, a sacar lo mejor del positivismo criminológico, criticando obviamente estas ideas iniciales, para ir remozándolas y ir tomando cosas que hoy podríamos aplicar. Para eso, claramente tenemos que conocer con profundidad qué es lo que hicieron en particular Lombroso, Ferri y Garófalo. Y bueno, eso va a ser claramente lo que vamos a empezar a ver de forma conjunta a partir de la clase que viene. ¿Sí? Recording stopped. Con esto terminamos, haciéndolos a toro tanto, y la clase que viene continuamos analizando nuestros tres autores, Garófalo, Ferri y Lombroso, para ir avanzando cronológicamente en la criminología. Que anden muy bien, que tengan un excelente fin de semana, para los que sean, las que sean madres, un muy feliz día, para los que no la tengan, un gran abrazo y que pasen un muy lindo día en familia. Que anden muy bien. Muchas gracias igualmente. Adiós, adiós a todos. Chao, profe, gracias.